Bienvenidos, estimados compañeros, para mi canal de Alejo Videos. Bueno, ¿qué nos trae hoy? Un video, perdón por no subir videos durante mucho tiempo, pero bueno, anduve un poco complicado, pero siempre tratamos de traer cosas interesantes. ¿Qué tenemos acá? Calefón. Fíjense, un calefón. Pero este es un calefón que yo ya creo que hablé en algún momento. Este es un calefón que no tiene diafragma, como he explicado en otros videos. Vamos a poner al final del video el link del video que hice cuando arreglé el calefón, que era cambiarle el diafragma básicamente. Bien, este calefón, a diferencia de esos que tienen diafragma, prende un chispero con unas pilas que tiene acá en el momento que uno le pide agua. O sea que está buenísimo por el hecho de que no tiene un piloto constantemente prendido como sucede en los que eran antiguos, digamos. Así que de hecho creo que hoy están hablando ya en tema político, digamos, que los quieren implementar en todo el país, y para mí es una idea formidable, no por la política, sino por un tema de ahorro energético, porque te ahorras de tener constantemente un piloto que a lo largo del año, si lo multiplicás por millones de casas, es un ahorro bastante significativo que haces de gas en el país. ¿De acuerdo? Y aparte, o sea, no tiene necesidad de estar una llamita constantemente prendida todo el tiempo consumiendo gas, así para el momento que lo uses, y ahí se activa, digamos. Esto directamente chispea y prende, ¿de acuerdo? El problema que estoy teniendo es que, bueno, en este caso tiene una válvula de caudal y una válvula de frío caliente, qué sé yo, que me baja poca presión del tanque, ¿de acuerdo? Seguramente han buscado muchos este problema, y vengo a proponer una solución, ¿de acuerdo? Me compré una bomba presurizadora, se llama, ¿de acuerdo? Una bomba presurizadora que tiene un modo de apagado, un modo manual y un modo automático. Siempre hay que dejarlo en modo automático. Generalmente son todas iguales. Esta marca en particular es Pluvios. Nunca la probé, así que vamos a probarlo. Tiene 30 litros por minuto. Básicamente lo que te agrega es más presión, pero a tener en cuenta. En mi caso yo sé cuál es el problema por el que no tengo buena presión. Pero la altura con el tanque, para que sepan, la presión en su casa del agua depende exclusivamente de la altura. O sea, cuanto más alto esté el tanque, más presión van a tener. Pero además puede influir, por ejemplo, que vos podés tener una presión formidable, pero los caños de bajada están tapados. Yo en mi casa tengo un tanque que está medianamente elevado, o sea, la altura no está mal. Generalmente creo que se pone como mínimo 4 metros entre la altura de la ducha y la altura del tanque, ¿de acuerdo? En mi caso, la altura está medianamente bien, pero los caños de bajada están hiper oxidados, pues ya son caños antiquísimos, se diría. Los caños internos de mi casa, desde la bajada para adentro, están todos nuevos, ¿de acuerdo? Después voy a ver si dejo una foto de cuando se hizo el trabajo. Los caños están nuevos, pero las bajadas están viejas. Entonces eso lo que me genera que baje la presión, ¿de acuerdo? Ahora bien, antes de meter esto, tienen que tener mucho cuidado, porque si los caños internos de su casa son muy viejos, esto te inyecta presión. Esto es como simula elevarte el tanque más alto todavía, entonces tenés más presión, pero al tener más presión, y si tenés caños muy viejos, te puede reventar los caños. Así que ojo, esta es la bombita presurizadora más chica que hay en el mercado, ¿de acuerdo? Creo, 30 litros es la más chica, digamos. Hay muchas marcas, yo después le voy a decir qué tal me salió, pero aparentemente es buena. Tiene una conexión de tensión de 220. Y nada, hay varios videos en internet de cómo instalar esto, pero básicamente me importaba comentarles que esta es una solución bastante buena. Otra solución es cambiar los caños de bajada, ahí va a cambiar muchísimo. Y para que vean el gancho que hice ahí, a ver si se ve. Ese es mi gancho donde yo voy a poner esto acá. ¿Está bien? Amurado ahí. No sé si llega a ver. Bueno, lo vamos a ver mejor de cerca. Y vamos a ver ahora cómo es la presión antes. Vamos a bajar el zoom. Vamos a ver cómo está antes la presión. Sepan disculpar la mugre que tenemos aquí.
¿Ven? Fíjense, cuando yo abro acá, a ver si se logra ver. Ahí se escucha, ahí prende, ¿ven? Es automático. Estas son las pilas del calefón. Por lo que cuando yo abro el agua caliente, automáticamente chispea. Por eso cada tanto y periódicamente hay que cambiarle las pilas. Bien, esta es la presión que yo tengo ahora. Es una presión que zafa, digamos, pero siempre está al límite. Cuando se me agotan un poquito las pilas y qué sé yo, ya, o el tanque bajó el nivel, me quedo medio sin agua, ¿de acuerdo? Y vamos a ver la ducha, a ver qué tal está. Es una presión, digamos, pero podría ser mejor, ¿de acuerdo? Es una presión, podría ser mejor. Bien, eso es antes. Bueno, unas pequeñas apreciaciones. Igual esto varía en cada modelo y en cada bomba, ¿no? La salida esta es de 3/4 y la entrada es de 3/4. Fíjense que acá tiene una flechita que te indica el sentido, o sea que la entrada de agua que baja del tanque entra por acá y la salida va acá y va al calefón. Esto va antes de la entrada del calefón y no después. Lo mismo que cuando compras la bomba te dice que tiene una forma de ir que es para arriba, no así, no así. Eso lo ven en los manuales de instrucciones. Bien, tiene unos acoples que son una reducción de 3/4 a media, que a mí yo la voy a usar porque yo en mis flexibles son de media, ¿de acuerdo? Tengo dos flexibles y además un filtrito que va a la entrada acá, ¿está bien? Y después los flexibles, ¿de acuerdo? Así que, y una cosa, los flexibles tienen un macho y una hembra. La salida de la pared del calefón, en mi caso, y en la mayoría de los casos, es una hembra, y acá es un macho, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Yo esto salgo de la pared, vengo acá sin ningún problema, hembra. Luego, el calefón arriba es macho, va hembra, pero esto con esto no va. Entonces van a tener que poner lo que se llama un niple o una unión de media a media, ¿de acuerdo? Tienen que poner lo que sea un niple hembra a hembra, ¿de acuerdo? Ahora lo vamos a poner y vamos a ver cómo queda. Bien, lo primero que hacemos es poner una de las reducciones y le voy a poner un poquito de teflón acá, no mucho, apenas. Esto enrosca así, o sea que esto lo tengo que poner así. En teoría no haría falta acá porque tiene una goma de compresión que es la que no me permitiría escapar el agua, pero siempre un poco conviene. Mucha gente sufre el tema de la baja presión y es básicamente o por la poca altura del tanque, ¿de acuerdo? O porque los caños de bajada están muy tapados. Y como pueden ver, el fondo es una escenografía especialmente calculada. No me digas que no me va esto. Volvimos con la famosa pico de oro, que esta va como piña. Esto. Ahí. No demasiado porque después pueden reventar la rosca. Idem del otro lado, con la gomita respectiva que tiene, le ponemos un poco de teflón. Se le puede poner teflón o se le puede poner el sellarroscas más el cáñamo, más conocido como pelo de rubia. ¿De acuerdo? Fíjense que esto gira así
y el teflón está puesto así para que cuando enrosque no empiece a sacar lo que enrosqué, ¿de acuerdo? Siempre tiene que ir en ese sentido. Yo ya lo he dicho en otros videos. Bueno, acá tenemos el flexible que va a ir en la parte de abajo. ¿Está bien? Voy a poner un poco de teflón también. Se pueden poner unos pelos de estos si gustan. Esto se hace como un hilito. Y lo enroscan como el teflón. Esto lo que tiene, esto deriva del cannabis, si mal no entiendo. Es algo orgánico, ¿de acuerdo? Entonces, lo que tiene que si llega a haber fuga por la rosca, cuando este material, y esto lo vamos a tener que dejar para el final porque esto tiene que ir primero debe ir en la pared, después viene acá y después se enchufa ahí, ¿de acuerdo? Lo que sí podemos ir poniendo es el acople. ¿Está bien? Poner un poco de cáñamo también. Ahí no debería escapar nada. Y ahora voy a poner el segundo flexible. ¿Sí? Listo. Ahí no debería perder una gota. Después este cáñamo, no sé si sobra se lo fuman, ustedes verán. Bueno, vamos a proceder a ponerlo en el soporte. Este soporte medio improvisado que hemos hecho. Ahora van a ver, ¿ve que tiene un agujerito ahí? Es una varilla roscada sobre una chapita. De acuerdo. Y van a ver. Bueno, ¿cómo procedemos? Primero así. Tenemos el cáñamo acá. ¿De acuerdo? Esto lo vamos a agarrar con un precinto acá arriba. Esto es una cosa media berreta, pero bueno. Vamos a hacer una cosa. Vamos a cerrar el agua. Ah, y otra cosa. ¿Ven esto? Esto es el purgador y por eso viene con esto. Cuando abren la llave de paso tienen que aflojar esto hasta que empiece a salir agua y ahí ya está purgado el sistema y se vuelve a cerrar, ¿de acuerdo? Cerramos la llave de paso. Abrimos, así sale todo el agua que está acá, ¿de acuerdo? Voy a poner un balde para que no gote. Ahí está entrando agua. Está saliendo todo el agua que está en el calefón.
Siempre pongan un tachito. Siempre cualquier problema que tengan en este tipo de cosas, la llave de gas. Siempre ante la duda la llave de gas se cierra. Siempre. Bien. Voy a probar este también, ¿no? Vamos a poner este mejor. Bien. Vamos a poner teflón. Vamos a poner teflón. Es flexible. Siempre el teflón se pone para que cuando uno lo rosque, dentro de la rosca, ¿no? No se desarme, digamos. O sea, que vaya en el sentido de que gire. Y ahora, acá, fíjense que tiene una gomita acá. Ahora si hacemos. Tiene una gomita que es para que haga buen contacto aquí. Así que en teoría, por más que no le pongan. Donde tiene la gomita, es como que no va a hacer falta el teflón, digamos. Yo se lo pongo porque me gusta. Ahí está. Bien. Ahí quedó. Es flexible. Unido. Ahí. Y ahora vamos a unir el de arriba. También tiene gomita. Capaz se me va a convenir poner uno de estos. Porque se me dobla acá. Se me dobla ahí. ¿Ven ahí? Se dobla. Bien, vamos a purgar esto. Vamos a purgar esto. Abriendo la llave de paso de nuevo. Y abriendo acá la valvulita esta. Ahí salió agua. ¿De acuerdo? Ahí salió agua. Listo. Está metiendo presión, Epa. Está limpiando el óxido de paso. Bueno, les puedo confesar que a lo que era cambió terriblemente. Fíjense, se nota, se nota.
Se nota que hay mucha presión. Mucha presión. Fíjense. Fíjense. Fíjense que yo antes, para que prenda el calefón, lo tenía que meter acá. ¿De acuerdo? Porque este es el caudal, no más que eso. Ahora yo ya lo pongo acá. Yo ya lo pongo acá y prende. ¿Se entiende? Es terrible, terrible cómo cambió. Así que si tienen problema de presión, pongan una presurizadora. Pero con la precaución de que si tienen caños muy viejos, tengan precaución. Porque te los puede reventar la bosta, ¿de acuerdo? Nada, vamos a la ducha, vamos a la ducha. Cambió, Fíjense, antes ni en pedo, por cierto. Lo que sí ahora voy a tener que hacer es, fíjense como larga, a ver si le digo lavadora. Consumo 0,6 amperes, menos de 1 ampere, porque justo en este momento no están dando la heladera ni nada. Antes que me vaya y me despida de este video en particular, quiero aclararles que por lo que yo estuve investigando, la bomba esta presurizadora anda bien con calefones, ¿está bien? Con termotanques muchas veces no funciona muy bien. Generalmente actúa bien cuando tenés un calefón de alta recuperación y además tenga que tiene que usarse una bomba presurizadora que tenga con un tanquecito arriba que viene, que se llama hidroneumático. ¿Para qué es eso? Ese tanque hidroneumático que tiene las presurizadoras, no, este caso no, claramente no lo tiene como un tanquecito arriba. Es para amortiguar los golpes de presión iniciales y que no se te rompa el calefón. De hecho, la mayoría de las marcas, voy a poner acá, en la mayoría de las marcas de calefones te dicen, de termotanques, perdón, te dicen, si usas una bomba presurizadora, tiene que ser una que venga con tanque hidroneumático, porque si no se corta automáticamente la garantía en caso de que se rompa, ¿está bien? Porque las presurizadoras con tanque hidroneumático, básicamente, además de amortiguar, vendría a ser como un amortiguador de presión inicial, digamos, y además eso acumula presión con agua, ¿de acuerdo? Entonces cuando uno abre la canilla, automáticamente expulsa agua desde ahí, desde el tanquecito ese que tiene. Yo ahora voy a poner una foto si puedo. Entonces ese tanquecito expulsa, entonces hace que a veces si uno abre un poco la canilla y la cierra, no actúe la bomba directamente, actúa directamente el tamborcito que tiene ahí expulsando la presión, ¿de acuerdo? Así que se los aclaro porque me decís, che, yo tengo termotanque, qué sé yo. Yo hice un video que les voy a dejar el link al final de cuál es la diferencia entre un calefón y un termotanque, ¿está bien? En lugares donde no hay agua dura, como en este caso, que acá viene agua de ready. Agua dura se le llama cuando tiene muchos iones calcio y magnesio, mucho sarro, se le generan muchos sarros. Ahí los calefones no duran nada, ¿de acuerdo? Por eso se usan los termotanques y hay que cambiarle la barra esa que tiene en el medio, que es un ánodo de sacrificio, y hay que cambiarse periódicamente, ¿no? Una vez por año, una vez cada 2 años, se cambia, pues se va comiendo y la función de eso es comer absorber todo el sarro, digamos, que viene, por así decirlo, ¿no? Así que en calefones anda bien esta bomba. En termotanques los fabricantes te dicen usa una presurizadora con un tanquecito hidroneumático, ¿de acuerdo? Además que venga con la válvula antirretorno, porque dice que si no está todo el tiempo, cuando uno apaga el agua es como que retorna agua de nuevo y te prende de nuevo la bomba y así está un rato hasta que se normaliza de las presiones en los caños, ¿de acuerdo? Así que este tipo de bomba se usa bien en un calefón, ¿de acuerdo? En el termotanque
se aconseja tener un termotanque de... Porque ¿qué pasa? Yo conocí gente que me dice que lo puso y lo único que hace es recuperarle más rápido el calefón, pero no le mete más presión en la cañería, ¿está bien? El termotanque, perdón. Como que lo recupera más rápido, pero no te mete a más presión, ¿de acuerdo? Así que bueno, nada, era un detalle que les quería contar antes de cerrar el vídeo. Les mando un abrazo y nos estamos viendo en cualquier momento. Adiós. Te voy a dejar acá al costado los links de los videos. Te comento que la ducha sale espectacular. Acá la bacha para lavar los platos sale espectacular. Y ¿cómo es? El bidet del baño parece que tiene una hidrolavadora en el tuje. Porque sale con una presión, ahora con la bomba. Así que nada más te digo eso, que cuando te corres capaz que salta el chorro de agua hasta el techo.